Me da mucho gusto saludarles nuevamente, estar con ustedes. Sobre todo, es un gozo en mi corazón el tener la oportunidad de aprender, de meditar, de compartir la palabra de Dios en esta hora. Quiero, antes de empezar y de darles el título del mensaje, tener una palabra de oración. Señor, hoy te doy muchas gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Gracias por elegirnos, llamarnos, Señor, y que ese llamado haya sido un llamado eficaz en nuestra vida. Yo te doy muchas gracias por ello y porque también nos das el privilegio, Señor, aunque no lo merecemos realmente, nos das el privilegio de ser tus siervos y de poder seguir pregonando tu evangelio. Gracias te damos, Señor. Nos encomendamos a ti para que tú nos ayudes, tu Espíritu Santo nos ayude, tu palabra sea de grande bendición a nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje y el título de este mensaje es así: ¿a quién debemos adorar? ¿A quién debemos de darle la adoración? Y la base bíblica de este mensaje se encuentra en la carta de Pablo a la iglesia de Roma, en su versículo 25. Dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Qué maravilloso texto está aquí hablando Pablo a la iglesia de Roma y le está diciendo cómo el hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Y dice que el hombre ha estado honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Y dice que este Creador, que es nuestro Dios, es bendito por los siglos. Amén. Llama mi atención este texto bíblico, ¿verdad? Cómo cambiamos a veces la verdad de Dios por la mentira. Y esto es algo peligroso en nuestra vida. Siempre debemos de mantenernos en la verdad de Dios y siempre es importante que honremos a Dios y que le demos el culto y la adoración que solamente Él merece. Pero hay un enemigo en nuestras vidas que siempre está acechando y que siempre está buscando también esta adoración. Y lo vamos a ver ahora con un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 4 y el versículo número 7. Vamos a ver qué dice esta palabra. Poniéndonos en contexto, aquí está la tentación de Jesús. Y le dice Satanás a Jesús: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Todos serán tuyos. Siempre Satanás también está buscando la adoración nuestra. Nosotros somos sus criaturas. Satanás es una creación también de Dios que se rebeló contra él, que quiso usurpar el lugar de Dios. Los ángeles son también creación de Dios. Así que aquí estamos viendo nosotros que hay un problema en nuestra vida grave y que está achacando mucho hoy la situación de la humanidad. Y eso es a quién le estamos dando nuestra adoración. Por eso la pregunta al inicio: ¿a quién debemos adorar? Por supuesto que lo sabemos y es simple, pero a veces es simple decirlo, pero no nos parece tan sencillo hacerlo, porque tanto nuestra propia humanidad, el mundo y el mismo Satanás nos ofrecen también
muchas cosas, y que a cambio de ello podamos nosotros desviar la adoración que le tenemos que dar a Dios, desviarla hacia esas cosas materiales, como dice aquí la Escritura, que ya no le dieron la gloria a Dios, sino que empezaron a adorar a las criaturas, a la creación. Quiero que veamos claramente en la Biblia cómo cuando se estaba desviando la adoración hacia Dios, hombres piadosos, hombres de Dios, siempre hicieron que la persona que se estaba desviando le pudieron aconsejar y le pudieron direccionar correctamente al lugar de la adoración que debemos de darle a nuestro Dios. Y el primer personaje que vamos a ver se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como se le llama también, y vamos a buscar Hechos 14:15. Fíjese que aquí Pablo estaba en Listra y ya había pasado por Iconio también, y ahí estaban él y Bernabé también. Aquí se registra un milagro, ¿sí? Dice que había una persona que estaba cojo de sus pies de nacimiento, que jamás había podido caminar. Y dice que este oyó hablar de Pablo y que fijó sus ojos en él y que tenía fe para ser sanado. Y dice que en el versículo 10 que Pablo le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces dice que la gente, al ver esto, pues ellos, como eran muy religiosos en este lugar, dijeron estas palabras. Dice que ellos dijeron en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres. Pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses con semejanza de hombre. Han descendido a nosotros. Y dice que a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, ¿sí? Porque él era el que llevaba la palabra, ¿sí? Y dice que trajeron un toro y que trajeron guirnaldas, y quería la muchedumbre a ofrecer un sacrificio de adoración a ellos, ¿sí? Pero dice que cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, dice que ellos rasgaron sus ropas. Fíjese lo que hicieron. Y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y aquí está el versículo 15 que yo quiero señalar, diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, o sea, de esas vanidades que ahora ustedes están viendo, se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Qué bonito ejemplo tenemos aquí. Pablo, Bernabé, apóstoles, hombres de Dios predicando, y cuando se lleva a cabo este milagro, ellos encaminan a la gente, no hacia su persona, no a dar adoración a la creación, sino darle la adoración al hombre. Que se conviertan, dice, que le estamos anunciando esto que ha pasado es para que ustedes puedan saber que hay un Dios y se conviertan a Él, que es un Dios vivo, que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Me encanta esto, me gusta, ¿verdad? Porque esto es maravilloso para un ejemplo a nuestras vidas. ¿Cómo debemos nosotros entender que no somos nosotros, sino es Dios a través de nosotros? Y la adoración se la debemos de dar solamente a Él. Aquí mismo, en Hechos, pero en el capítulo 10, versículo 25, encontramos otro ejemplo. Sabemos que Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana, era un hombre piadoso, un hombre que buscaba de Dios. Dios mandó a Pedro
para que fuese a predicar las buenas nuevas de salvación a Cornelio y a toda la gente que él había invitado, porque era un hombre que tenía la aprobación del pueblo y el pueblo atendía al llamado de Cornelio. Pero el versículo que yo quiero notar aquí es el 25. Dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies de Pedro, lo adoró. Pero fíjese lo que dijo Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Mire nada más, qué maravilloso. No quiso recibir la adoración, porque esta es la adoración para Dios. ¿Y qué hizo Pedro enseguida? Dice que empezó a hablarles el evangelio de Jesucristo. Y aquí vemos cómo este apóstol principal, este apóstol considerado el que Jesús llamó para pastorear a la iglesia, estaba reconociendo que él no era quien debería recibir la adoración, sino Dios mismo. Y le dijo: levántate, porque yo también soy hombre, soy una criatura, soy creación de Dios, y el que debe recibir toda la adoración es Dios, ¿sí? Dice el versículo 34, lo doy como una referencia. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro reconoció también que la adoración es solamente para Dios. Ya llevamos dos personajes, primeramente Pablo, Bernabé, ahora Pedro. Ahora vamos a ver otro personaje que también reconoció que la adoración no era para él. En dos ocasiones lo hizo este personaje. Vayamos ahora al libro de la Revelación, Apocalipsis, capítulo número 19, casi al término del libro. Amén. Dice así, aquí para ponernos en contexto, está viendo Juan en visión, ¿verdad? Está viendo y se le está dando información acerca de la cena de las bodas del Cordero, que un día la iglesia, que es la esposa, celebrará con Cristo Jesús. Y dice el versículo 10 que estaba hablando un ángel ahí, ¿verdad? Dice el 9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y fíjese lo que hizo Juan. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. De Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí vemos nuevamente cómo no solamente nosotros como creación humana, y ya vimos a Pablo, ya vimos a Pedro, ya vimos a Bernabé, que no quisieron recibir la adoración. Aquí Juan, el apóstol amado, hace esto. Qué privilegio que este ángel de Dios viniese a revelarle estas cosas. ¿Y qué le dice el mismo ángel? No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Somos del mismo nivel, ¿sí? Los dos estamos para servir, ¿sí? Y también con tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y le dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué maravillosas palabras. No perdamos de vista que nuestra adoración debe de ser siempre para Dios. Aun cuando un ángel se nos presentase, la adoración es para Dios, porque los ángeles también son creación de Dios. Y para finalizar, aquí en este mismo libro, en el capítulo 22, versículos
8 y 9 vemos que sigue Juan teniendo esta revelación de parte de Dios y se nos dice que la venida de Cristo está cerca. Y dice así el versículo 8: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, escuche lo que él dice: me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero fíjese nuevamente cómo es reiterativa, nuevamente cómo aún el ángel, ¿sí?, y cómo Dios nos deja esta escritura para que solamente le demos adoración a él. Pero dice el 9: pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, nuevamente, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y sabe cómo termina el versículo? Adora a Dios. Así le dice, adora a Dios. Qué maravilloso, hermanos. Entonces estamos aprendiendo que la adoración solamente debe ser para Dios. ¿Qué es lo que tú y yo ahora estamos adorando? Ahí donde está nuestro corazón, ahí es donde nosotros adoramos realmente. Está en tus bienes materiales, está en tu sabiduría, en tu inteligencia. Nuestra adoración debe estar solamente en Dios. Está en nuestra familia, está una persona que queremos tanto, que casi le rendimos más adoración a esa persona que a Dios. ¿O dónde está realmente nuestro corazón? La pregunta se responde fácilmente: ¿a quién debemos adorar? Según la Escritura, nuestra adoración debe ser para Dios. Ante nada debemos nosotros de postrarnos. Y fíjese que busqué la palabra adoración, y esta palabra es proskuneo, ¿sí? Y dice que es besar, y pone un ejemplo que tal vez le parezca a usted difícil, ¿verdad? Pero dice que así como el perrito lame la mano de su amo, así es postrarse, es hacer un homenaje, es hacer reverencia, es suplicar. Todas estas cosas se lleva a cabo en la adoración. Mi hermano amado, Dios sabe si realmente tu adoración es genuina y mi adoración es genuina. Podemos pedirle a Dios que Él nos ayude para que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre tengamos nuestra mirada puesta en Él y solamente a Él le adoremos. En tiempos difíciles, en tiempos buenos, como dice la Escritura, como Pablo lo señala, sé estar contento cualquiera que sea mi situación. Ese es un corazón de un verdadero adorador, de un adorador genuino que realmente sabe y entiende a quién debe de adorar. Yo deseo con todo mi corazón que esta palabra nos ayude, porque tal vez tú no tengas una imagen en tu casa que adorar, o algo que tú tengas de ahí de piedra, de madera, qué sé yo, de metal. Pero aquí la Biblia nos enseña claramente que nuestra adoración debe ser siempre para Dios. Ni los ángeles, ni los seres humanos, ni los hombres de Dios que tenían la presencia de Dios en sus vidas aceptaron la adoración para ellos. Esta adoración solamente es para Dios. El único que desea la adoración fuera de Dios es Satanás. Y no le daremos la adoración a Él, porque sabemos que solamente debemos adorar a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Dios nos ayude para que seamos verdaderos adoradores en espíritu, como dice la Escritura, y lo dijo Jesús, en espíritu y verdad. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra cada día nos ayuda para seguir adelante. Nos da dirección, Señor. Nos ubica en el contexto correcto, Señor, en el lugar apropiado para darte solamente a ti la adoración. Gracias por esta palabra, Señor, que es tan hermosa nuestra vida
y que nos habla tan claramente, Señor, que nadie más, a nadie más debemos de adorar, solamente a ti y con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, si hoy estamos adorando otras cosas, que tú nos ayudes a ajustar, a hacer ajustes, Señor, a cambiar. Renueva nuestro entendimiento, santifica nuestros corazones con tu palabra, nuestra alma y todo nuestro ser, para que solamente te podamos dar adoración a ti. Gracias doy a Dios por esta palabra, y antes de cerrar esta comunicación con ustedes, quiero seguir invitándoles. Ya estamos reiniciando los tiempos de oración. En Morón estamos a las 4 de la tarde los miércoles, y en Tampico los viernes a las 6 de la tarde. Oremos también, porque es muy probable que en la primera o segunda semana de octubre estaremos iniciando nuestras reuniones dominicales también. Les pedimos que si usted asiste a una de estas reuniones, siempre porte lo necesario, su cubrebocas y lo que usted necesite, ¿verdad? Para estar también siempre cuidándonos nosotros y cuidando también a los demás. El Señor les bendiga grandemente, les amamos, y nuestro saludo siempre de nuestro corazón a su corazón. El Señor les guarde y les prospere abundantemente. Amén.